Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor. Bien, Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. En Venezuela, después de la primera victoria de Chávez, los Estados Unidos como imperio, con la concurrencia de las derechas en el continente, en el mundo, de la fuerza del gran capital europeo, de todos los poderes mundiales, aplicaron un persistente programa de desestabilización de un proyecto, la Venezuela bolivariana, que incluso hizo temprana proclamación de la perspectiva socialista. Se dio una nueva constitución a través de un proceso constituyente que inauguró lo que se ha llamado en Venezuela la Quinta República, que a diferencia de la Cuarta República caracterizada por los gobiernos dóciles a Estados Unidos, serviles a Estados Unidos, gobiernos de democracia representativa, de pseudodemocracia, altamente corrompidos y corruptores, emprendió el camino hacia la segunda independencia continental y hacia los cambios sociales. Eso, como pasó con Cuba, como pasó con Chile, la Chile de Allende, no fue perdonado jamás por los Estados Unidos, quienes persistentemente, repito, empecinadamente, han tratado, sin lograrlo todavía, de derrotar ese proceso, ese hermoso proceso. Como Venezuela también inaugura una nueva etapa hacia la segunda independencia en todo el continente y estimula los procesos de cambio en Bolivia, en Ecuador, la victoria del PT en Brasil, del Frente Amplio en Uruguay, el restablecimiento del Frente Sandinista en Nicaragua, acompañado naturalmente de la indoblegable Cuba, Estados Unidos diseñó un contraataque para revertir ese proceso en todo el continente. Eso ha sido intensificado con el ascenso de Maduro y el fallecimiento de Chávez, que fue un fallecimiento, según todos los datos que se han ido recopilando, inducido. Aplicaron alta tecnología de contaminación para enfermar a Chávez. Siendo una fortaleza Chávez, quitar a Chávez del medio debilitó el proceso. Como también siendo una gran fortaleza los ingresos petroleros, diseñaron un plan para bajar los precios del petróleo a nivel mundial. Y emprender entonces la intensificación del proceso de desestabilización que llega hasta estos días. Yo creo que es una hazaña haber mantenido vivo ese proceso, a pesar incluso de sus propias limitaciones, que no solo dependen
de la embestida de Estados Unidos y de las derechas, sino también del hecho de que, desplazado el liderazgo de Chávez, como decía, por decisión imperial, criminal, pues aprovecharon las debilidades del relevo y una tendencia a retrasar la necesaria profundización de ese proceso hacia la vía socialista. Todo eso ha provocado limitaciones, debilidades que han sido aprovechadas. Sin embargo, hay un momento de cierta recuperación y de determinación de profundizar ese proceso cuando se propone la nueva constituyente popular y soberana en Venezuela. Una nueva constituyente para renovar la constitución, una de las más avanzadas de la historia republicana continental, para profundizarla en el sentido de la construcción del poder popular, de la radicalización de los cambios estructurales, de la incorporación de todo el sistema de comuna a principio constitucional, de las grandes misiones sociales, para impedir cualquier retroceso. Esa determinación ha fortalecido al gobierno de Maduro en los sectores populares donde se había debilitado un tanto, ha recuperado fuerza y está dando la pelea. Y el domingo va a tener lugar un momento muy especial porque es el día de la convocatoria, de la instalación de la constituyente, frente a una embestida terrorista, violenta de las derechas. Indudablemente que hay una confrontación que va a tener un momento muy especial este fin de semana en Venezuela. El porqué de la constituyente es algo capital de entender, porque realmente hay que convertir en preceptos constitucionales las grandes conquistas y la gran tendencia hacia la construcción ya no de un Estado simplemente republicano, democrático, sino de un Estado que tenga sustento en un poder popular, en un poder comunal. Reemplazar el Estado burocrático por el Estado comunal. Ese es el gran desafío, comenzar a hacerlo. Es el gran desafío que se asemeja mucho al golpe de timón que Chávez planteó como especie de testamento antes de su muerte. La necesidad de dinamitar el Estado que se había construido, de darle fuerza al poder popular y de emprender la ruta anticapitalista, la medida socializante en grande en Venezuela. Ojalá que la constituyente no se quede solo en el papel, pero ya de por sí ha despertado todas las iras de las fuerzas que persistentemente han intentado desestabilizar ese proceso. La Unión Europea, Estados Unidos, los imperialismos europeos y norteamericanos, junto con toda la corte de burguesías dependientes, de corporaciones transnacionales, su poder mediático, mentiroso, desinformador, la han emprendido para abatir Venezuela con la esperanza de que abatir Venezuela puede también facilitarle la embestida que está programada contra Ecuador, contra Bolivia, contra Cuba. Ahora reforzada esa embestida en la era de Trump. Fíjense que coincide esta pelea en Venezuela con el anuncio del portaavión nuclear, el más grande y moderno de la historia, que puede darle plaza a 70 aviones de guerra y tiene abastecimiento por años, por décadas.
que es el filo guerrerista, terrorista a escala mundial, de la política de un imperio en decadencia, que no porque tenga gran fuerza militar está en sus mejores momentos, sino todo lo contrario. Esa pelea hay que darla a nivel de Venezuela y a nivel del continente, y tiro al blanco. El movimiento camañista se coloca invariablemente de frente al imperialismo estadounidense y al gran capital mundial y a las mafias de derecha que pretenden restablecer su poder en todo el continente. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Y yo tan solo heredé un jacal y 3 nopales. Y yo tan solo heredé un jacal y 3 nopales. Mi abuelo fue buen juarista y mi padre zapatista. Mi abuelo fue buen juarista y mi padre zapatista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Marcha Verde se salió del esquema de la agenda sistémica, de un sistema de corrupción e impunidad, que está montado sobre una dictadura de clase, concentrada en el poder de los grupos más poderosos, de las élites empresariales mafiosas que dirigen la República Dominicana, y que se articula con ella para conformar una especie de dictadura constitucional que amarra todas las instituciones del Estado dirigidas desde un centro: el Palacio Nacional, el presidente de la República, el nuevo monarca, el monarca de la corrupción y de la impunidad. Se reemplazó al monarca anterior, Leonel Fernández, por el actual, Danilo Medina. Marcha Verde rompe esa agenda, que es la agenda de los procesos electorales, del Congreso, de las llamadas altas cortes, de todo eso, de la propuesta de leyes alrededor de todo esto, ¿no? De las pugnas entre los administradores de ese Estado dictatorial, corrompido y corruptor, y una oposición electoralista cada vez más debilitada, sangrada, dividida por el poder de esa dictadura. Culpas también propias, porque jamás le hicieron el frente como había que dárselo, sino que cuando fueron gobierno, además, hicieron cosas parecidas, pero con menos eficacia. Todo eso conforma el sistema de partido, instituciones legislativas, ejecutivas, sistema judicial, poder electoral, todo eso conforma el sistema. Marcha Verde es como una herejía. Eso independientemente de la gran diversidad de su composición. El hecho que abordar el tema impunidad y corrupción está chocando con algo central, capital, en el marco de la dominación.
es una dominación estrechamente vinculada a las prácticas gangsteriles, mafiosas, tanto del gran capital privado como de los funcionarios del Estado. Esa es una alianza perversa la que se ha dado. Pero esas fuerzas se empeñan con una preeminencia de la que dominan y administran la dictadura institucional, constitucional, bajo el mando de Danilo Medina, ya debilitada y debilitado, en introducir, darle cuerpo a una agenda sistémica. Y a eso le hace el juego esa oposición electoralista, donde hay escoria, donde está la escoria reformista, PQDista, los partidos satélites, y un componente que viene del PRD que contamina al PRM. Aunque no podemos decir que todo el PRM está contaminado, infectado, pero sí es un partido sumamente sistémico que responde a la lógica electoralista, clientelista, y que no se revela, no impugna las instituciones altamente corrompidas, sino que juega dentro de ellas. Esa agenda retoma el tema de la ley de partidos. Y yo le diría a ustedes que aquí lo que hay que estar reflexionando no es sobre la ley de partidos, sino sobre la nueva Constitución. Y en la nueva Constitución plantearse el tema de la necesidad de una ley orgánica de participación electoral, que no es lo mismo a una ley de partido, porque ley de partido quiere dejar el monopolio de la política en ese tipo de organización, que ya ha sido permeada, contaminada en alto grado. Ley de partido implica ley de participación electoral, participación de las personas individualmente, de los movimientos sociales, de las organizaciones comunitarias. Eso es lo que está en cierne, en presencia en Marcha Verde. Pero igual también los procesos en la Procuraduría para tratar de engañar a la gente haciendo maniobras judiciales. Siguen tratando. Ahora salió la Procuraduría que estaba detrás de las pruebas, sinvergüenzas y bandidos, porque hace rato que tienen todos los datos. Lo que pasa es que están manipulando el proceso. Igual todo lo relativo a la ley electoral, a los temas de las regulaciones de la inmigración, eso se repite en círculo vicioso. Nada de eso se hace con un criterio de favorecer a la sociedad, sino de reciclar la dictadura, de reciclar el sistema de partido corrompido y corruptor. Todo eso es sistémico. Todo eso conduce de alguna manera a prolongar el sistema de corrupción y de impunidad en el marco de la dictadura de clase de un capitalismo gangsteril, mafioso, lumpen. Tanto por su componente local, la gran burguesía dependiente, que si los Vicini, que si los González Cuadra, que si los Monetti, en fin, que si los Corripio, esos grandes grupos, los 10 grandes grupos multimillonarios del país, dominándolo todo asociado a los políticos mafiosos. Esa no es la agenda del pueblo dominicano. No le hagan caso a eso. Eso hay que denunciarlo como mecanismo para tratar de prolongar esto. Lo importante es que el movimiento vaya avanzando para arrancar de raíz la dictadura, sus instituciones, sus personeros, para reconstituir la república
sus instituciones, su constitución sobre nuevas bases. Bases que sean mucho menos vulnerables a todo el sistema de corrupción y de impunidad, a todos los intentos de impunidad. Así que ese es el gran desafío de estos tiempos, después de la marcha multitudinaria del pasado 16 de julio. Ahora lo que venga tiene que ser mucho más potente y estremecedor. Pero tenemos que despedirnos para estar mañana jueves aquí con ustedes, en este espacio donde se puede decir y efectivamente se dice lo que otros, muy pocos y muy pocas, se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.